Hola, ¿qué tal? Enfermeras y enfermeros de corazón. En este momento vamos a platicar acerca del algoritmo del diagnóstico enfermero, que es para responder a cómo buscar en el libro Nanda. Entonces vamos a acercarnos un poquito más. Este material está disponible en el blog Enfermeros de Corazón y lo van a encontrar así, como el suplemento de Navidad, porque lo publiqué el 25 de diciembre del año 2024. Y justamente son los avances del algoritmo de diagnóstico de enfermería para responder a la pregunta ¿cómo busco diagnósticos de enfermería? En mi libro Nanda, en cualquier edición de las más recientes, al menos las últimas 5 ediciones de los últimos 10 años, pero muy especialmente pues es la actualización. Primero, hemos de recordar que actualmente la edición 2024-2026 tiene 277 diagnósticos enfermeros, 56 de ellos son nuevos, 46 fueron retirados, 123 fueron revisados, tuvieron cambios, de ellos 98 etiquetas cambiaron por completo. Y bueno, de los 277 diagnósticos, 135 son enfocados en el problema, que antes, hace más de 10 años todavía se llamaban reales, ya no se llaman así desde el 2015 y eso es importante actualizarlo, aunque en muchos lugares y en muchas escuelas todavía los nombran como diagnósticos reales y que podrían pensar o decir, no es lo mismo, pero no, sí los conceptos y los términos sí son importantes. Entonces, bueno, 135 enfocados en el problema, 110 son diagnósticos de riesgo o de acuerdo a la clasificación de los ejes en NANDA actualmente también les llaman potenciales de deterioro. 32 son diagnósticos de promoción a la salud y de acuerdo a los ejes de Nanda también se llaman potenciales de mejora. Y sigue estando vigente la taxonomía 2 de Nanda, que es la que conocemos de 13 dominios, destacando que los dominios no fueron creados como un marco de valoración. Es impreciso o incorrecto valorar dominios. No existen dominios alterados o clases alteradas. Se hace valoración por algún método, por ejemplo, patrones funcionales. De hecho, los dominios se parecen mucho a los patrones funcionales porque de ahí tomaron el nombre. Pero han realizado modificaciones para construir la taxonomía de 13 dominios. Patrones funcionales de salud son 11. Y eso sí fueron hechos para valoración. Dominios en la taxonomía 2 de NANDA Internacional son 13 dominios. Y los 13 dominios fueron creados para clasificar, organizar, buscar y encontrar diagnósticos de enfermería, pero no son un marco de valoración, no lo digo yo, es el posicionamiento de Nanda desde hace muchos años y bueno, en esta edición lo reiteramos. Ahora sí, el algoritmo de diagnóstico de enfermería, en este documento pueden encontrar más información, está la tabla periódica, está un algoritmo sobre el PAE, pero bueno, en este momento, en este video, perdón, vamos a concentrarnos en cómo buscar diagnósticos de enfermería en el libro Nanda. Paso 1. Realizar tu valoración. Es decir, identificar signos y síntomas de acuerdo a algún marco conceptual. Esto es importante. Hay que elegir algún marco conceptual o algún método de valoración que, reitero, por dominios no fueron creados para eso. Entonces los dominios no se valoran. Ya sea que hayas elegido el método de 11 patrones funcionales de valoración, 11 patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon para organizar la información. O bien, 14 necesidades de Virginia Henderson, es otro de los muy populares en México. Otro es el de los requisitos de autocuidado de Dorothea Oren, es otro método. Puede ser incluso por aparatos y sistemas, nada más que hay que complementarlo de acuerdo a como el modelo de cuidado primera edición lo proponía, complementar la parte psicosocial y espiritual, porque la valoración por aparatos y sistemas únicamente valora pues la esfera biológica, lo fisiológico. El punto es que hay que elegir algún método de valoración y de acuerdo a los signos y síntomas identificados, pues hay que responder a esta pregunta. ¿Cuál o cuáles de los 11 patrones funcionales de salud están disfuncionales o tienen necesidades de cuidados o se encuentran alterados si valoras por patrones? O bien, ¿qué necesidad de las 14 necesidades de Henderson está alterada? ¿O cuál requisito de autocuidado tiene déficit? ¿No? Esa es la respuesta que tenemos que buscar en la valoración. Y de acuerdo con este marco que hayamos elegido para la valoración,
vincularlo con los dominios de la taxonomía Nanda. Aquí sí ya entran los 13 dominios de Nanda. De hecho, en el manual de algoritmos, el que todavía está vigente y publicado en mi blog Enfermos de Corazón, el manual de algoritmos NNN 2021-2023, y próximamente ya tendremos las actualizaciones del 2024, 2026, 2028. Tenemos tablitas de vinculación. Estas tablitas de vinculación nos permiten responder a esa pregunta, ¿no? De acuerdo a los patrones funcionales, en qué dominios Nanda se pueden localizar los diagnósticos de enfermería. Y que no es lo mismo, ¿eh? O sea, ojalá fuera así lineal, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4. No, realmente hay vinculación un poquito más allá, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El paciente que tenga fiebre, pues el patrón funcional de salud alterado es el 2 nutricional metabólico. Al patrón 2 nutricional metabólico le podemos encontrar diagnósticos de enfermería en los dominios 2, nutrición, 11, de seguridad y protección, que es donde está el diagnóstico de hipertermia, y 13, crecimiento y desarrollo. Entonces, en el dominio 11 es donde vamos a encontrar el diagnóstico de hipertermia, pero el patrón funcional alterado para un paciente con fiebre o con alteraciones en la temperatura es el patrón 2 nutricional metabólico. Bien, entonces puedes consultar las tablas. Hay una tabla para cada uno de los métodos de valoración que he mencionado. Tenemos una tablita de vinculación para las 14 necesidades y los dominios. Tenemos otra para los requisitos de OREM y los dominios Nanda. Y tenemos otra de valoración de aparatos y sistema con los dominios Nanda. Es una herramienta que la verdad es que nos ha funcionado muy bien en las clases. Entonces la respuesta que necesitamos es, ok, de acuerdo al patrón alterado o a la necesidad alterada, ¿en qué dominio Nanda podríamos encontrar diagnósticos? ¿Con cuál dominio de la taxonomía Nanda, cuál de los 13 dominios de la taxonomía 2 de Nanda Internacional se vincula? ¿Dónde podríamos encontrarle diagnósticos de enfermería? Y lo siguiente, pues, es buscar en el capítulo que se llama así en el libro Nanda: Diagnósticos enfermeros, Nanda Internacional, o el índice de dominios, que dependiendo de qué edición tú tengas, va a variar o va a cambiar de página. Otra opción también es consultar la tabla periódica de las taxonomías, que igual la hemos publicado en este mismo material, en donde encontramos todos los dominios y clases y también las páginas de cada uno de los dominios. Es una alternativa, pero si no, tienes aquí, para la edición Nanda 2024-2026, la parte 4 del libro, donde comienza este capítulo, donde están todos los diagnósticos, que es el índice de todos los dominios, está en la página 215. Recordemos que habíamos dicho, el libro Nanda actual tiene 277 diagnósticos en total. Entonces, en el Nanda más actual, la página para iniciar tu búsqueda es la página 215. Si tienes el anterior, que sería la edición 2021-2023, también está en la parte 4 del libro. La página es la página 201. Por cierto, esa edición, la anterior, tenía 267 diagnósticos de enfermería. Ok, si tú tienes alguna de las ediciones anteriores, también aquí marcamos para la edición 2018-2020, era la página 149. Tenía un total de 244 diagnósticos. Para la Nanda 2015-2017, este índice de dominio está en la página 131. En la parte 3 del libro, esta taxonomía tenía 235 diagnósticos. Y bueno, finalmente, la edición 2012-2014, que es la más antigua, que aquí tenemos y que todavía el algoritmo pues es útil para su búsqueda, la página era la 145. En aquel tiempo existían 216 diagnósticos de enfermería. En esta franja color azul tenemos en qué página del libro Nanda iniciar esa búsqueda. Recuerda que si tú tienes el Nanda más actual, la página es la 215. Aquí aprovechamos para hacerles también una cordial invitación. Yo sé que está muy normalizado y está muy de moda que todo el mundo busca la versión PDF, todo el mundo la quiere comprada o incluso regalada. Y bueno, cabe destacar que esta versión en digital PDF que andan circulando por la red o que andan vendiendo en la red, pues son piratas, no son oficiales, son ilegales. Solo se los dejo como un dato ahí adicional, ¿no? La invitación es a que adquieran su libro original. Los libros piratas siempre salen mal en algo, siempre están mal escaneados o no es la traducción adecuada, porque acuérdense que hay una traducción para España y una traducción para español hispanoamericano. Entonces,
Depende en qué país estemos. En México usamos la edición hispanoamericana y sí hay diferencias importantes. Pero bueno, solo es una invitación. Yo sé que no vamos a poder cambiar el hecho de que todo el mundo está muy acostumbrado a andar buscando los libros en PDF que no son legales. Y entonces pues, solamente me resta invitarles a que adquieran sus libros en original para que podamos no tener la mala calidad que muchas veces tienen o los riesgos que tiene el libro pirata y el daño que este hace pues, a los autores, a los escritores y editores y demás. Una vez habiendo dicho esto, bueno, después de que ya vinculamos con los dominios Nanda, nos vamos al índice del dominio seleccionado, porque cada dominio tiene su propio índice y en cada uno de esos índices pues vamos a encontrar de cada dominio las clases. Y dentro de cada clase van a estar los diagnósticos de enfermería. Ahí ya podemos revisar o preguntarnos en qué clase dentro de ese dominio, por ejemplo, el dominio 11 de seguridad y protección, hay varias clases. La clase de lesión física, la clase de infección, la clase de violencia y está una clase que se llama termorregulación. Pues ahí vamos a encontrar el diagnóstico de hipertermia. Entonces, la pregunta, después de haber vinculado con los dominios, nos vamos al índice de ese dominio en una página específica y ahí vamos entonces a preguntarnos en qué clase podríamos encontrar el diagnóstico de enfermería, por ejemplo, el de termorregulación. Y ahí revisamos la lista de todos los diagnósticos de enfermería, ahí ya de acuerdo a las palabras clave de las etiquetas diagnósticas y a nuestra asociación de ideas, pensamiento crítico, análisis reflexivo de conocimientos que tengamos sobre cada uno de estos términos y significados y demás, pues podríamos identificar que hay varios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, termorregulación ineficaz, hipotermia, riesgo de termorregulación ineficaz, hipertermia, ¿no? Entonces elegimos el que nos parezca más adecuado, de acuerdo a las palabras y a los significados. En ese caso yo elegiría pues, hipertermia. Y ya que seleccione un diagnóstico, me hago esa pregunta. ¿Los componentes del diagnóstico enfermero coinciden con los datos de la valoración? ¿Coinciden pues con los signos y síntomas? ¿Son congruentes con la valoración de tu paciente? Si la respuesta es que no, entonces pues te tienes que regresar y buscar otro diagnóstico. Si la respuesta es que sí, entonces ya puedes estructurar el diagnóstico dependiendo del tipo de diagnóstico enfermero del cual se trate. Recuerda que hay diagnósticos enfocados en el problema, que incluyen los síndromes. Hay diagnósticos de riesgo, hay diagnósticos de promoción a la salud y sus componentes, ¿no? Que son basados en lo que hemos llamado históricamente el formato PES o el modelo PES de diagnósticos de enfermería creado por Marjorie Gordon. Y bueno, actualmente en lugar de problema de etiología y signos y síntomas, en NANDA les llamamos etiqueta diagnóstica, factores relacionados o factores de riesgo en los casos de los diagnósticos de riesgo y características definitorias, además de que se han agregado desde el 2018 condiciones asociadas y poblaciones en riesgo. Ya podemos estructurar el diagnóstico de enfermería como un enunciado completo de 2 o de 3 partes y bueno, ¿dónde se individualiza o se personaliza el PAE? No es modificando los diagnósticos. La personalización o la individualización es en la valoración. Pero de acuerdo a las recomendaciones del modelo de cuidado actual, no deberíamos de alterar, modificar, mucho menos inventar los diagnósticos de enfermería. Hay que apegarnos al lenguaje estandarizado, lo más posible. Ya he hecho videos en donde hablamos de las tendencias actuales del proceso, ¿no? Hay mucha gente que sigue inventando, creando los diagnósticos de enfermería o incluso modificándolos, lo cual no es correcto, pero bueno, esto ya puede variar en qué escuela o el método que las personas usen. Por supuesto, no es lo mismo usar un diagnóstico en donde nos apegamos al 100% al lenguaje Nanda a que lo alteremos, pero esto es para otro video. Y bueno, pues aquí mismo está explicado esto. Entonces, este es ese pequeño algoritmo del diagnóstico enfermero de cómo buscar en el libro Nanda. Nos extendimos un poquito, pero bueno, es que este tema lo amerita y ya habíamos hecho algún video previamente sobre el algoritmo del diagnóstico, pero ahorita con esto estamos incluyendo la actualización respecto a la edición 2024-2026, en donde mencionamos que la página donde inicia el índice de dominios es la página 215. Pero cuando tú llegas a esa página, ya tienes tu valoración por algún método validado como patrones funcionales u otro. Los dominios no son un método de valoración, no lo digo yo, lo dice Nanda, haré otro video al respecto, porque se sigue perpetuando y es una práctica, no digo que esté incorrecta, pero sí es totalmente imprecisa y la gente confunde y cree que los dominios son algo que fue creado para la valoración, cuando Nanda muy claramente ha dicho que no. Se despide de ustedes, Eric Hernández, rumbo al día
Internacional de la Enfermería 2025, en este mes de mayo, el mes de la enfermería. Que Florence Nightingale les acompañe. Bye.